¿Has sentido un rechazo o una atracción inmediata por alguien sin saber por qué? Bienvenidos, bienvenidas al mundo de la transferencia y a este canal Diván Místico. Mi nombre es Sara. Hoy os traigo dos grandes textos de Freud, La dinámica de la transferencia de 1912 y La transferencia de las lecciones introductorias del psicoanálisis de 1915 al 1917. También haré alusión a las aportaciones que hace Lacan sobre este fenómeno y cómo lo amplía, porque no es un concepto sencillo. Empecemos por el principio. ¿Qué es la transferencia para Sigmund Freud? La transferencia es ese fenómeno por el cual transferimos, de ahí su nombre, inconscientemente sentimientos, deseos y expectativas hacia personas del presente, pero que en realidad esos sentimientos tienen que ver con nuestras figuras significativas de nuestra historia, especialmente nuestros padres o cuidadores, tal y como los hemos interiorizado. ¿Por qué los padres son tan importantes? Básicamente porque fueron nuestras primeras referencias del mundo, pero no hablamos de los padres reales tal como eran, sino de la imagen y las ideas que nos formamos de ellos y con ellos. De esa relación, tal como la vivimos y la interpretamos, sacamos qué esperar del amor, de la autoridad, de la confianza, del rechazo, del dinero. Esas primeras impresiones se quedan inscritas en nuestro psiquismo y cuando salimos al mundo y nos relacionamos con otras personas y con las cosas, proyectamos nuestras impresiones ahí fuera, aunque no nos demos cuenta de que estamos haciendo eso. Vamos a poner un ejemplo. El caso de Ana, que tenía un padre muy crítico, que aunque lo hiciera con buenas intenciones, nunca estaba conforme con nada de lo que decía o hacía su hija. Siempre tenía una perlita para ella, algo que decir. De adulta, Ana llega a una reunión de trabajo y plantea una idea a su jefe, pero este le dice que eso no es posible. Ella inmediatamente recibe ese comentario como si fuera una patada. Disimula, pero está muy cabreada por dentro de tal manera que no sabe bien por qué. Porque al final cuando alguien plantea algo, le pueden decir que no, pero esa reacción tan intensa que uno puede llegar a tener habla de su intimidad. Tal vez Ana es consciente de que eso le viene de su padre o tal vez no lo sepa, pero igualmente algo de esa dinámica se le activa. No es que su jefe sea su padre, pero su inconsciente está relacionándolo como si lo fuera. Eso es transferencia. Ana está reviviendo con su jefe lo que ha aprendido de la relación con su padre. Además, Freud fue un genio porque se dejó llevar por su intuición y sus observaciones pese a las críticas y dio lugar a conceptos muy valiosos que reflejan las dinámicas humanas, como este de la transferencia. Con la transferencia se dio cuenta de que sus pacientes no solo le contaban sus conflictos en consultas, sino que los actualizaban con él. Era como si el despacho se convirtiera en el escenario donde se representaba la serie psíquica que el paciente ha formado hasta entonces. Pero Freud nos advierte que la transferencia es la palanca más poderosa del éxito terapéutico, pero al mismo tiempo se transforma en la resistencia más fuerte que puede llevarnos hacia el fracaso de la terapia. ¿Cómo puede ser que un fenómeno sea las dos cosas a la vez? Por un lado, la transferencia es el motor del análisis porque permite ver cómo se relaciona el paciente, porque si el paciente transfiere sus sentimientos a las personas de su entorno, de una forma inconsciente, el analista no va a ser menos. Es decir, en el análisis se va a ver cómo era su relación con su padre, por ejemplo, porque trata al analista como si fuera su padre. Esto es lo que nos dice Freud. Por otro lado, esta transferencia es un obstáculo cuando se vuelve tan intensa que puede paralizar la comunicación inconsciente, es decir, el proceso terapéutico se estanca. El paciente se queda enganchado en la relación con el terapeuta porque lo ama, lo odia, lo idealiza y deja de explorar su mundo interno. Ahí hay que maniobrar con esa transferencia en análisis para que pueda volver el trabajo, para que se pueda trabajar con eso. Vamos a ir viéndolo. Luego Freud también nos habla de que hay dos tipos de transferencias. Una transferencia de sentimientos cariñosos y otra de sentimientos hostiles. Y además dice lo siguiente: el psicoanálisis nos muestra que las personas meramente estimadas o respetadas de nuestra realidad pueden continuar siendo para nuestro psiquismo inconsciente objetos sexuales. ¿Qué significa esto?
No se trata de sexualidad en el sentido literal, porque en psicoanálisis sexualidad no es igual a genitalidad o todo lo relacionado con el acto sexual. Pero bueno, eso daría para otro vídeo. Sino se trata de entender que todas nuestras relaciones están marcadas por nuestros afectos, amor, odio, deseo, rechazo. Son como lazos de placer y displacer que nacen de nuestras primeras experiencias vinculares y eso ya atraviesa nuestra forma de vincularnos allí fuera. El psicoanálisis nos recuerda que no hay relación que sea completamente neutral, siempre hay algo de esa transferencia. Por ejemplo, vemos casos donde un paciente que tuvo una madre autoritaria comienza a desafiar cada intervención del analista, como si fuera una adolescente rebelde o como no pudo serlo, como le hubiera gustado, ahora lo vuelca hacia la figura del analista. Aquí no está recordando, está repitiendo algo de su historia. Como dice Freud, estos fenómenos nos prestan el inestimable servicio de hacer actuales y manifiestos los impulsos eróticos ocultos y olvidados de los enfermos, pues a fin de cuentas nadie puede ser vencido in absentia o in effigie. Es decir, los conflictos deben hacerse presentes para poder trabajarse. Necesitamos de la presencia y del contexto del paciente para trabajar su manera de ver el mundo. Pero Freud va más allá. En sus lecciones introductorias al psicoanálisis nos habla de la transferencia amorosa, cuando el paciente se enamora del analista. Pero cuidado, porque ese amor no es auténtico en el sentido habitual, es una forma de resistencia. El paciente, buscando el amor del otro, puede hablar de los sueños solo porque sabe que al analista le interesan, puede traerle regalos, puede dirigir toda su palabra hacia el deseo de agradar. Todo eso remite al amor edípico, a las primeras formas de amar en la infancia, donde se intenta conquistar al otro, al que tiene poder, al que representa la ley. Y aquí Freud es tajante. El éxito del análisis depende de no usar ese poder sugestivo. El analista ocupa una posición donde tiene un poder enorme si esto ocurre. Si el analista cede a ese amor, a esa transferencia, si lo utiliza para influir o dirigir a la persona, ya no hay análisis, lo que hay es sugestión. Y a veces bajo el nombre de psicoanálisis, muchas veces lo que realmente ocurre es una forma de reeducación del paciente, pero eso no es análisis. Trayendo de nuevo el ejemplo de Ana con su jefe, si Ana me pregunta, ¿debo renunciar a mi trabajo, mandar a la mierda a mi jefe que siempre me hace sentirme así? Y si yo le digo, sí, renuncia, que te mereces cosas mejor y siempre hay otras puertas, ¿no? O sea, ahí estoy usando mi poder transferencial para dirigir su vida, pero ¿quién soy yo para decirle lo que le conviene a Ana? Esto es lo que está sucediendo hoy. Se incita a la gente a tomar decisiones que psíquicamente no está preparada. Y claro, luego llegan a este tipo de terapias angustiados, agotados, porque ya lo han intentado todo y nada les ha servido. Precisamente lo que nos enferma o nos bloquea no es la falta de respuesta, sino el exceso, demasiadas certezas, demasiadas soluciones, demasiadas directivas. Y el psiquismo no funciona así. La diferencia entre salud y enfermedad psíquica es una cuestión de cantidad, de grado. Cuando algo se vuelve demasiado, se desborda y entonces aparece el síntoma como solución a ese conflicto psíquico, a ese exceso. Y también aparece el síntoma como goce, como una satisfacción paradójica, porque aunque haga sufrir, el síntoma satisface algo en nosotros. No es un error, sino es la vía que tiene el inconsciente para expresarse. Y aquí viene lo más importante. El conflicto psíquico es subjetivo. Entonces, si es subjetivo, ¿cómo podríamos nosotros saber lo que el otro necesita? Por más que la ciencia nos diga cómo funcionan las cosas a nivel general, nosotros no tratamos de protocolos o estadísticas. Ahí se ponen en juego otras cosas. El análisis va de saber qué le ocurre a esa persona. Y bueno, no siempre hay amor en la transferencia, también hay rechazo, enfado, desconfianza hacia el analista. Eso es la transferencia negativa. De hecho, Freud mismo lo aprendió por las malas en el famoso caso Dora, donde no supo reconocer o interpretar a tiempo ese fenómeno transferencial negativo y la paciente abandonó el tratamiento. No se trata de evitar el amor o el rechazo del paciente, sino se trata de poder leerlo, ubicarlo, no responder con una defensa, sino con una escucha e interpretarlo.
Ahora bien, este concepto va a evolucionar enormemente con Lacan, que va a decir que la transferencia es depositar en alguien un saber que yo no tengo. Volvamos al caso de Ana. Desde la perspectiva lacaniana, lo que le pasó a Ana en esa reunión no es solo que proyectó a su padre en su jefe, es que le estaba suponiendo un saber a su jefe sobre su valor. En el momento en que Ana planteó su idea, inconscientemente estaba pensando, este jefe sabe si soy buena o no, si valgo o no valgo. Le había otorgado el lugar del sujeto supuesto saber. Supone que él tenía el saber sobre su ser, sobre si es suficiente. El otro es el que me devuelve lo que soy y dependo de ello. De ahí surge el conflicto. Cuando el jefe le dijo que no era posible su propuesta, no solo le dolió porque le recordaba a su padre crítico, le dolió porque sintió que el gran otro, representado en ese momento por su jefe, le estaba diciendo algo sobre su verdad, sobre quién era ella. Es un giro que le da Lacan a este concepto de transferencia y es revolucionario. Freud plantea que Ana está repitiendo con su jefe la relación con su padre. En cambio, desde la perspectiva de Lacan, Ana está demandando al jefe que confirme su valor, que le diga quién es. Le supone un saber sobre ella. Por eso en Lacan la transferencia no es solo repetición, es una demanda de amor y reconocimiento dirigida al otro. Ana estaba pidiendo inconscientemente que le dijera a su jefe, eres valiosa, eres suficiente, o claro que sí, es una idea brillante, y además delante de todos, que lo vean sus compañeros de trabajo. Lo que ocurre es que aunque su jefe le hubiera dicho eso, Ana no dejaría de seguir pidiendo amor a los otros a su manera, porque no se trata de que los otros le digan lo que ella quiere oír, sino de hacerle ver dónde está atrapada, de que esa dinámica la va a seguir reproduciendo por mucho que alguien le diga lo que ella espera. Esto se ve muchísimo cuando alguien intenta animar desde una posición objetiva a alguien que tiene baja autoestima, ¿no? En plan, pero si eres bellísimo, bellísima, si eres perfecta, o sea, y da igual las pruebas que le des para que se crea lo perfecta que es. Esa persona está atrapada en otra situación, está atrapada en una dinámica que no va por ahí, no va de que la gente le reconozca, porque en esa búsqueda insaciable está repitiendo una posición que no sabe, y justamente eso es lo que hay que desarmar en un análisis. Por eso la motivación se queda en una superficie, en lo más superficial. No es ahí, no es ahí lo que la persona necesita escuchar para desarmar esa lógica que la mantiene atrapada, que para los otros es como algo evidente, ¿no? Pero da igual la evidencia de cada uno lo está mirando desde su marco. Y justamente el análisis va de atravesar su marco. Después de este inciso y retomar un poquito el giro que hace Lacan, el paciente no solo va a proyectar al analista sus afectos durante el tratamiento, sino que cuando llega a análisis, el paciente le supone un saber al analista sobre lo que le pasa. Esa suposición es lo que permite que funcione la terapia, porque ahí vemos cómo se posiciona esa persona frente al otro. Y nuestro trabajo es desarmar esa lógica que lo mantiene sufriendo, más allá de las circunstancias externas. Por eso vamos un paso por detrás del paciente, no por delante. No tenemos un manual de su vida. Esto al final solo es un marco teórico que nos orienta, pero no dice nada de su intimidad. Escuchamos al pie de la letra lo que dice, las palabras que elige, cómo expresa lo que vive, porque eso es lo que guía la cura. De hecho, antes he dicho lo de que cada uno mira la vida desde su propio marco, desde su propia ventana, y justo el analista se ubica a su lado, desde ahí mira y le devuelve esa imagen no como un reflejo sino invertida, para que pueda ver lo que no ve. En realidad el análisis es algo muy bello, pero al mismo tiempo te pone la vida patas arriba y eso duele también, pero no porque sea algo destructivo, sino porque desmonta las defensas que llevamos construyendo mucho tiempo. Y aunque duela, te ayuda a llevarte mejor con el malestar y a dejar de escapar todo el tiempo. Y desde ahí algo nuevo puede surgir, o al menos diferente. Bueno, retomando, que me voy por las ramas y todavía quedan cosas importantes.
Freud pensaba que el analista era más bien un receptor pasivo que debía interpretar lo que el paciente recrea en la relación con él, como si el analista fuera una figura más dentro de ese teatro psíquico. Pero Lacan da un giro y nos dice que el analista tiene un papel activo, tiene que instalar la transferencia. No se trata de una relación de dos, nos viene a decir Lacan, sino de tres. Hay un tercero, el saber del gran otro, el inconsciente. Volviendo a traer el caso de Ana, hemos visto que su valor como persona depende de cómo su jefe u otra persona responde a lo que ella dice o hace. O sea, su valor está en función de la mirada del otro. Entonces, cuando ella le pregunta al analista, ¿debo dejar mi trabajo?, está ubicando tanto al jefe como al analista en el lugar de alguien que sabe, alguien que tiene una respuesta sobre lo que le conviene, sobre su deseo, sobre su vida. Y ahí se activa la transferencia, porque no está hablando solamente con su analista, está hablándole al otro, al lugar del saber absoluto, esperando ahí una respuesta que la calme. Y por eso el analista no responde como sujeto persona, sino que sostiene ese lugar vacío donde se pone en juego el deseo del otro. La clínica del psicoanálisis no es la del yo a yo. No se trata de que el analista persona sepa algo de antemano sobre la vida del paciente, sino de que el paciente le suponga un saber sobre su inconsciente. Hablamos de lo inconsciente, no de lo consciente manifiesto. Ejemplo de lo que no es psicoanálisis. Un paciente llega y nos dice, ¿crees que tengo tal estructura o tal diagnóstico? Y el analista le dice, sí. Puedes encajar en una neurosis de tipo. Ahí nos estamos ubicando en una clínica del sentido, añadiendo respuestas, etiquetas, cerrando la pregunta. En cambio, un ejemplo de un psicoanálisis, el analista podría decir, ¿por qué preguntas eso? ¿De dónde viene esa duda? Esto es directamente un ejemplo que me puso una persona sobre el vídeo del fantasma, que de hecho ahí en comentarios abrió un diálogo muy interesante y justo él comentaba que las respuestas esquivas del analista le generan desconfianza, pero ese modo de intervenir no es evasiva por capricho, es estructural, porque si damos una respuesta cerrada taponamos la pregunta y si taponamos la pregunta no hay análisis, solo sugestión. Y en psicoanálisis hay reglas de trabajo, no es hablar por hablar ni esperar a que surja algo importante. Se le devuelve algo de lo que dice el paciente en forma de pregunta, señalamiento o cualquier otra intervención para seguir con la regla fundamental de la asociación libre y que pueda emerger material importante y con ello desarmar la lógica que lo hace sufrir. Es verdad que cuando la persona viene muy angustiada o muy desbordada, ahí sí que puede haber cierta contención o explicación para sostener a esa persona en esos momentos tan críticos, pero con el fin de poder continuar con el trabajo de análisis. Y nada de esto funcionaría si la transferencia no está bien instalada. Tiene que haber un sujeto que desea analizarse y el analista tiene que poder manejar esa transferencia sin ceder al poder que le da. Porque si cedemos a ese poder, dejamos de hacer análisis para hacer su gestión. Y entonces, con muy buenas intenciones, empezamos a decirle a esa persona cómo debe vivir, qué está bien o mal, según nuestro criterio, los criterios científicos, sin ser nada de eso su criterio. Así que el tema de la transferencia va más allá de que el paciente nos ame o nos odie a nosotros, porque si pasa algo de eso, se nos está escapando algo y hay que ir a supervisar. La transferencia efectiva, por decirlo de alguna manera, es que el paciente suponga un saber en su inconsciente y que el analista sea un instrumento para acceder a él. Y eso lo cambia todo, cambia toda la clínica. ¿Por qué no somos una terapia vincular? Aquí también es donde muchas terapias han tomado el concepto de transferencia de Freud, pero lo reducen a la relación terapéutica o la alianza terapéutica. Para Freud, la transferencia no es solo la relación en sí misma que se genera entre paciente y terapeuta, es ese fenómeno inconsciente por el cual el paciente proyecta en el analista sentimientos que vienen de su historia. Pero muchas terapias actuales dicen, lo importante es que tengamos una buena relación terapéutica, porque parten de una clínica del yo a yo. El terapeuta como persona tiene unos conocimientos que le va a transmitir al paciente y claro,
es mejor que haya una buena relación para que pueda aprender esas herramientas y aplicarlas en su vida. Y eso puede funcionar para muchas cosas y para determinadas personas, pero el psicoanálisis no va de eso. No se trata de que nos llevemos bien ni de que el analista sepa más que el paciente. En esa relación analítica se van a actualizar y desplegar muchas cosas del inconsciente que van mucho más allá de si hay una buena relación. Son dos enfoques distintos. He hecho un esquema para poder reflejarlo, donde se ve que la relación entre el terapeuta y el paciente en otras terapias es bidireccional, donde, como he dicho, uno tiene el saber y el paciente lo recibe. De hecho, en este tipo de enfoques se oye bastante decir que si la terapia funciona es por la relación con el terapeuta. O sea, el éxito terapéutico depende de esa relación. En cambio, en psicoanálisis se trata de una relación triangular, incluye al gran otro. Usamos la relación para acceder al inconsciente. El saber está ahí. De hecho, la transferencia en psicoanálisis se produce porque hay un asunto a tratar y para que ese asunto se despliegue se necesita de esa relación. No somos sin relación en realidad, esa relación entre paciente y analista. Esto puede sonar contradictorio, pero la diferencia está en que la terapia del vínculo hace ver que todo pasa por la relación con el terapeuta, pero en psicoanálisis se trata de añadir a esa relación bidireccional una terceridad, nos diría Lacan. Es añadir al gran otro, al inconsciente. O sea, el lugar del analista es una función para el inconsciente del sujeto, no va del analista de carne y hueso que tiene muchos títulos y sabe mucho. Por ejemplo, si un paciente me dice, eres muy amable, como persona yo me puedo sentir muy halagada, pero como analista debo preguntarme, ¿qué me está tratando de decir con eso? ¿Con quién me está comparando? ¿Qué lugar me está dando en su fantasía? Si yo soy muy amable para esa persona es porque me está comparando o ubicando en algún lugar. ¿Qué es para ella la amabilidad? Porque para mí la amabilidad puede significar otras cosas, pero a mí me interesa saber sus significados precisamente, me interesa saber de su inconsciente. También digo que no se cuestiona absolutamente todo, porque nos volveríamos locos, se cuestiona lo que en un análisis tiene resonancia, lo que se repite, lo que parece importante para esa persona en particular. Y muchas veces los analistas nos la jugamos, podemos a veces quedar como estúpidos. A mí me ha pasado, ¿no? Señalas un lapsus y el paciente te dice, ay, es una tontería, me he equivocado, y te pone una cara rara. Y claro, tú te quedas como en plan, vale, perdón, continúa. Pero luego después en otra sesión ese mismo lapsus vuelve a aparecer y ahí lo vuelves a señalar. ¿Te has fijado que el otro día dijiste tal cosa? ¿No te parece que puede estar relacionado con lo que traes hoy? ¿Qué asocias con esto? Y así lo que parecía un detalle sin importancia se convierte en un hilo que tira de otra cosa. A veces no, ¿eh? Por eso es importante seguir investigando y seguir preguntando en análisis. Volviendo al ejemplo de la amabilidad. Si la paciente me ve amable, es genial, está perfecto. Pero mi trabajo es instalar el sujeto del inconsciente, que la persona crea en el inconsciente y que el saber está ahí. Ahora bien, si todo el tiempo me está diciendo lo amable que soy o hablando de mi trabajo en sesión, para bien o para mal, ahí tenemos una señal de alarma. ¿Por qué es una alarma? En psicología hablan de red flags. Porque, como señalaba Freud, la transferencia surge justamente donde aparece una detención en las asociaciones libres, es decir, cuando el paciente se traba, repite o cuando algo en su discurso se vuelve insistente, un tema principal que no da lugar a explorar más allá. Ahí probablemente estamos frente a un punto de transferencia y justo aquí es donde entra en juego también la contratransferencia. No hay forma de evitarlo, somos humanos. Si el paciente proyecta en nosotros, nosotros también vamos a sentir, reaccionar y experimentar cosas con ese paciente y eso influye también en el proceso. Por eso es importante supervisar. ¿Qué es la contratransferencia? Todo lo que el analista siente, piensa o experimenta en la relación con el paciente. Porque también nosotros tenemos inconsciente. Por eso las supervisiones son necesarias. De hecho, la formación de un analista nunca termina.
Como señal de alerta principal, cuando el paciente empieza a hablar demasiado del analista, debes pensar que soy un desastre. Seguro que te parezco insoportable. Hoy estás muy seria. O algo relacionado con su historia, es que mi jefe, mi jefe, mi jefe, mi jefe. Esto conecta directamente con algo fundamental. Cuando Freud señala que la transferencia surge allí donde aparece una detención en las asociaciones libres, Lacan en el seminario 1 lo retoma y aclara. Lo que el paciente no puede decir, lo que no asocia libremente, es justamente donde está el deseo, la resistencia y también la transferencia. Es decir, donde el discurso se traba, ahí es donde debemos poner la lupa. En esos casos, el trabajo analítico es interpretar lo que ocurre en esa relación transferencial para que el discurso vuelva a circular, que pueda seguir hablando de su mundo interno. Porque lo que está pasando es que la transferencia se ha vuelto el tema principal en lugar de ser un medio para explorar otras cosas. Y eso puede hacer fracasar el análisis. Bueno, después de todo lo que he hablado en este vídeo, haciendo un recorrido desde Freud a Lacan y volviendo a uno y a otro, ¿cuál es entonces la ética que debe guiar al analista? No somos la clínica del bien, el poder transferencial existe, pero no debemos usarlo para nuestro beneficio o para el bien del paciente según un criterio determinado, porque nuestro objetivo no es instalarle criterios científicos o modelos. La ética del analista va de que nuestro deseo como analistas no es que el paciente haga lo que nosotros creemos que está bien por sentido común o porque la ciencia dice. El deseo del analista es deseo de deseo, es decir, apostamos porque el analizante encuentre y pueda sostener su deseo. Estamos para que pueda descubrir qué es lo que realmente quiere más allá de lo que cree que debe querer. Así que bueno, cierro este vídeo con una cita de Freud. El neurótico curado se ha transformado en otro hombre, pero en el fondo sigue, naturalmente, siendo el mismo. Esto es, el que hubiera podido ser independientemente del tratamiento en condiciones más favorables. Y esto ya es mucho. Bueno, cuéntame si te has reconocido en alguno de estos ejemplos que he puesto o si te gustaría añadir algo sobre este tema. Estaré encantada de leerte como siempre porque esto es un diván abierto. Muchas gracias, nos vemos la próxima. Un abrazo.